Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha publicado un documento sobre las parroquias, que ha sido duramente criticado por muchos obispos alemanes. La diócesis argentina de San Rafael vive una profunda crisis ante la decisión del obispo de cerrar el seminario, porque los seminaristas no quieren comulgar en la mano. Una de las imágenes más veneradas en Nicaragua, la de la sangre de Cristo, custodiada en la Catedral de Managua, ha sido quemada intencionalmente. El cardenal de Quebec ha acusado al gobierno de esa provincia canadiense de violar los derechos de los católicos con la normativa ligada a la pandemia. La justicia mexicana ha rechazado que se pueda exigir a los diversos estados del país la implantación del aborto libre. La Congregación para el Clero ha publicado un documento sobre las parroquias que ha sido criticado por muchos obispos alemanes. La Congregación para el Clero publicó una instrucción titulada La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Busca revitalizar el papel de las parroquias como instrumento de comunión eclesial y evangelización. El documento no contiene novedades legislativas, pero recuerda que solo un sacerdote puede ser nombrado párroco, que los laicos no pueden predicar la homilía y que no se puede negar a nadie los sacramentos porque no tengan dinero. Además, insiste en que los consejos parroquiales son solo consultivos. Todo esto ha molestado enormemente a la mayoría de los obispos alemanes. Traerá más daño que bien para la Iglesia, freno a la motivación y a la valoración del servicio de los laicos, interferencia en mi episcopado, no se han enterado de nada, son ejemplos del rechazo con que ha sido acogido el documento. Según el arzobispo de Bamberg, Ludwig Schick, la instrucción no debería de haberse publicado ya que traerá más mal que bien a la Iglesia y su labor misionera. El prelado cree que el documento es teológicamente deficiente. También el cardenal Marx se mostró contrariado por el texto de la Congregación para el Clero. Es un poco extraño que venga un documento de Roma sin que nadie nos haya hablado sobre el mismo. ¿Es así como a uno le gustaría que fuera la convivencia entre la Iglesia universal y la local? Como viene siendo habitual, el cardenal Rainer Maria Felki, arzobispo de Colonia, se convierte en portavoz de los escasos obispos alemanes que no quieren una revolución en la Iglesia contraria a su naturaleza y a la tradición. Dio las gracias por el documento porque considera que ayudará a la evangelización. La prohibición de comulgar en la boca, dada por el obispo de San Rafael en Argentina, ha provocado el cierre del seminario por la negativa de los seminaristas a obedecer. El obispo de San Rafael, Monseñor Tausig, ha anunciado el cierre del seminario de su diócesis. Aunque en un primer momento no se dieron razones, el portavoz de la diócesis dijo que se debía a la indisciplina de gran parte de los sacerdotes y de los seminaristas al negarse a dar y recibir la comunión en la mano. Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, ha enviado una carta a Monseñor Tausig en la que le responsabiliza de la grave crisis que tiene lugar en la diócesis de San Rafael. Lamento profundamente lo que ha ocurrido en San Rafael a causa de un gravísimo error tuyo, el decreto sobre el modo de comulgar. Te he manifestado mi opinión las 2 veces que me llamaste por teléfono. Afirma Monseñor Aguer, que espera que los 39 seminaristas no dejen su camino al sacerdocio. Por su parte, Monseñor Viganó escribió a Monseñor Tausig y, entre otras cosas, le decía: «Puedo entender su decepción al ver que, a pesar de la martillante labor de adoctrinamiento ultramoderno realizado en estas décadas, todavía hay buenos sacerdotes y clérigos que no anteponen la obediencia cortesana al debido respeto al Santísimo Sacramento». Me imagino su despecho al ver que incluso los fieles laicos y familias enteras siguen a los buenos pastores y no a los mercenarios que no se preocupan por las ovejas. Concluye diciendo que reza por los seminaristas y por los fieles de San Rafael a los que usted, su excelencia, ha declarado la guerra.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ha intervenido en el conflicto apoyando al obispo de San Rafael. Ha hecho público un comunicado en el que afirma que la decisión de cerrar el seminario es respetuosa con la comunión con la Iglesia Universal y con el bien común eclesial. La venerada imagen de la sangre de Cristo ha sido quemada intencionalmente. El cardenal de Managua, Monseñor Brenes, ha calificado el acto de terrorismo. La venerada imagen de la sangre de Cristo y su capilla en la Catedral de Managua quedaron reducidas a cenizas tras un incendio provocado. Las llamas devoraron por completo la imagen que llegó a lo que hoy es Nicaragua hace 382 años. La Archidiócesis de Managua emitió un comunicado en el cual asegura que el viernes 31 de julio, a las 11 a.m., una persona no identificada ingresó en la capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua y arrojó una bomba produciendo un incendio dentro de la capilla, en donde también permanece expuesto el Santísimo en su sagrario. El cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, calificó como acto terrorista el incendio. Así lo quiero decir claramente, es un acto terrorista para amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora, dijo Brenes, quien en julio de 2018 denunció que la Iglesia Católica es perseguida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Por su parte, la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, afirmó que el incendio fue producto de un accidente causado por los fieles. Se quemó la estructura de aluminio, las cortinas de tela y las flores que la adornaban. Fue debido a la existencia de veladoras encendidas en el entorno. La versión oficial fue desmentida por Brenes, quien afirmó que hace más de 20 años él mismo recomendó que dicha imagen estuviera fuera de peligro de incendios. Allí no hay ninguna vela, ni tampoco tenemos cortinas, o sea que no podemos pensar que el incendio pueda ser producto de una veladora que se cae. Esto fue un acto de terrorismo incendiario de una bomba de gran poder, resaltó el cardenal. Las relaciones entre la Iglesia Católica de Nicaragua y Ortega están rotas desde que varios religiosos arriesgaran sus vidas para salvar a miles de personas de los tanques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos y más de 100.000 personas en el exilio. Ortega, quien dice haberse defendido de un golpe de Estado fallido, ha señalado al episcopado de ser golpista, tras lo cual obispos, sacerdotes y templos católicos han sufrido agresiones y profanaciones sistemáticas, reivindicadas por sandinistas o por desconocidos. El cardenal Lacroix, arzobispo de Quebec, ha criticado a su gobierno por despreciar a los católicos con las leyes aprobadas con motivo de la pandemia. El cardenal Lacroix, arzobispo de Quebec, ha protestado enérgicamente contra el gobierno de la provincia canadiense por su falta de colaboración para atajar la pandemia de COVID-19 y por las restricciones severas para la celebración de misas en público todavía vigentes. En un tono firme, el cardenal Lacroix analizó y lamentó la situación que está experimentando la Iglesia Católica de la provincia desde marzo a causa de la pandemia por COVID-19. Desde el principio y a lo largo de los últimos meses, hemos sido buenos jugadores, colaborando en el esfuerzo colectivo en tiempos de crisis. Era necesario que fuéramos solidarios y lo hemos sido, dijo el arzobispo. Pero estos esfuerzos no han sido reconocidos, lamentó, añadiendo que las autoridades gubernamentales no nos toman en serio y quieren ignorar su existencia. El purpurado añadió que en ningún momento hemos logrado establecer un diálogo franco y directo con el gobierno y los funcionarios de salud pública en Quebec. Los obispos solo se han enterado de los procedimientos a seguir a través de los medios de comunicación. El cardenal Lacroix denunció la doble moral en relación con ciertos servicios como los funerales, que se reanudaron rápidamente en los pequeños salones de las funerarias y no en las grandes iglesias, lo que sembró mucha incomprensión. Otro ejemplo, la venta de alcohol y cannabis se consideraba un servicio esencial. Sin embargo, las comunidades de fe fuimos prácticamente ignoradas, sin mencionar que los casinos pueden acomodar hasta 250 personas en lugares más pequeños que las iglesias. No se puede entender, sentenció el cardenal. Con una sentencia a propósito de lo sucedido en el estado de Veracruz, la justicia mexicana
ha impedido que se pueda obligar a los estados a implantar el aborto. Las asociaciones abortistas que querían implantar el aborto libre en el estado de Veracruz y después en todo México han sufrido un grave revés cuando 4 de 5 jueces de la Corte Suprema han desautorizado la instrucción de un juez de Jalapa que exigía a ese estado despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, eliminando 3 artículos de su Código Penal. En la actualidad, la mayoría de los estados mexicanos han despenalizado el aborto en algunos casos, como violación o riesgo grave para la salud de la madre, pero solo Ciudad de México y Oaxaca han despenalizado el aborto a petición o sin causa hasta las 12 semanas de embarazo. Los abortistas querían sumar Veracruz a esta normativa y además usar como excusa tratados internacionales contra la discriminación de la mujer, argumentando que no poder abortar a petición es discriminar a la mujer, por lo que se habría acabado aplicando este criterio a todo el país. En 2018, la Corte Suprema estableció que cada estado mexicano podía legislar sus propias normas sanitarias, incluyendo las del aborto. Como respuesta, más de la mitad de los estados mexicanos promulgaron leyes que prohibían el aborto en todas o la mayoría de las circunstancias. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el acoso que sufre la libertad religiosa de los católicos con la excusa de la pandemia. Los católicos tienen derecho a ser considerados con respeto. Son palabras del cardenal Lacroix, arzobispo de Quebec, la capital de la provincia de ese nombre en Canadá. Son palabras que expresan el cansancio de un hombre tranquilo, un hombre bueno, un hombre que no es polémico, que no es un obispo de esos que algunos despectivamente llaman obispos guerrilleros. No, es un hombre que ha sido respetuoso y que ha pedido a sus feligreses la máxima colaboración con las autoridades de esa provincia canadiense en el caso de la pandemia. Pero se ha cansado. Se ha cansado y ha hablado de esta manera crítica. Dice que nunca han sido consultados, que les han ninguneado, que nadie del gobierno ha tenido una relación con ellos para ver qué tenían que hacer y que muchas veces se han enterado por la prensa de lo que tenía que hacer la Iglesia. Se queja, además, de que a otras instituciones o digamos, empresas se les dé muchísima más posibilidades de atender a sus clientes que a la Iglesia Católica. Por ejemplo, los casinos pueden tener un aforo del 50% de su capacidad. Los templos, 50 personas, sea la iglesia que sea, grande o pequeñita. Se considera en Quebec la venta de alcohol, la venta del cannabis, un tipo de droga, como algo esencial, que cualquier habitante de esa provincia tiene derecho a poder ir a adquirirlo, porque allí esa droga, el cannabis, es legal. Se considera eso como un derecho esencial, pero no se considera un derecho esencial ir a misa. El arzobispo, repito, que es un hombre tranquilo, pacífico, se ha cansado. Tenemos derecho, dicen los católicos, a ser tratados con respeto. No somos ciudadanos de segunda, no somos ciudadanos que tienen menos derechos que los demás. Esto no es solo en el caso de Quebec. Está ocurriendo por doquier, ciertamente, en unos sitios más que en otros. Por ejemplo, esta semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos, supuestamente de mayoría conservadora, y digo ya supuestamente después de varias sentencias que se han dado sorprendentes, ha reconocido que el estado de Nevada, el estado norteamericano de Nevada, es decir, Las Vegas, tiene derecho a permitir que los casinos, el gran negocio de esa ciudad, los casinos tengan el 50% de su aforo ocupado. Pero ha insistido en que, lo mismo en el caso de Quebec, los templos solo pueden tener 50 personas. Da igual si en una catedral caben 500, solo pueden tener 50 personas dentro. Por lo menos, trátanos igual que a los casinos. Pues no, los casinos tienen más derechos que los católicos.
Y esto, repito, está ocurriendo por doquier y no solamente con cosas relacionadas con la pandemia. Me ha sorprendido, sinceramente, que un tribunal colombiano haya condenado, una condena relativa, pero al fin una condena, al presidente del país, Iván Duque, que es católico, porque en su cuenta personal de Twitter ha hecho una referencia al 110 aniversario de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Le ha condenado y le ha dicho que tiene que quitarlo y que no se vuelva a repetir. Pero si era su cuenta personal de Twitter, si no era la cuenta pública del gobierno. Es decir, el laicismo, este laicismo agresivo, está aprovechando la situación actual para intentar meter leyes abortistas donde puede. Afortunadamente han fracasado, gracias a Dios, en Veracruz, en México. O para acortar los derechos de la minoría católica, para incluso privarnos de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. Nos ven débiles, yo creo que esta es la causa, nos ven débiles. Nos ven débiles y piensan que es un buen momento para darnos un golpe más, quizá un golpe definitivo. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque los católicos, efectivamente, no están como los que el Señor quiso que estuvieran, es decir, esos corderos de los que habla Jesús, sino como esos otros corderos. Me recuerdan la película de El silencio de los corderos, inquietante película, magistralmente interpretada por Hopkins, esos corderos que no hacen absolutamente nada para defenderse. Ese silencio de los corderos está llevando a que incluso los pocos pastores que se atreven a hablar, cansados ya de tanta discriminación, no se vean apoyados por sus feligreses. Y esta actuación demoledora de eso que se ha convertido, algunos lo llaman ya la dictadura del progresismo. La dictadura del progresismo, que no es más que la heredera natural de aquella dictadura del relativismo que denunció Benedicto XVI. Bueno, pues esta dictadura del progresismo que establece qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que podemos decir, porque si no, te caen encima con toda la fuerza de los medios sociales que controlan, te denigran, te insultan, empiezan a multiplicarse los ataques en las redes sociales, como son anónimos, sin ningún tipo de responsabilidad, ni por parte del que los publica, ni por parte del anónimo que los escribe, destruyen a cualquiera. Bueno, pues los católicos permanecen inertes, sin defender su libertad religiosa y sin apoyar ni siquiera a los pocos obispos que se atreven a decir no podemos seguir así, que yo creo que en cada país existen unos cuantos de esos prelados. ¿A qué se debe esto? Se debe a que tenemos un problema desde hace ya mucho tiempo grave de tibieza espiritual, de acedía espiritual. Es verdad que con todo esto han conseguido que mucha gente tenga miedo a ir a la iglesia, porque les han metido en la cabeza la idea de que ir al templo es peligroso para la salud. Oiga, si se cumplen todas las normas sanitarias que nos dicen que tenemos que cumplir, pues aún así mucha gente tiene miedo a ir a la iglesia. No tienen miedo a ir, por supuesto, a los supermercados, o no tienen miedo a ir a otros sitios donde sí está permitido ir. Y no me refiero a las juergas nocturnas incontroladas de algunos jóvenes. Es verdad que algunas de esas personas que tienen miedo a la iglesia son personas en situación de riesgo, las personas mayores, por ejemplo, o que algunos han podido desarrollar un síndrome que les da miedo salir de casa. Pero otros no. Porque incluso en los sitios donde se puede ir a la iglesia, estamos viendo que muchos no están yendo, porque han adquirido ese miedo que les ha metido la dictadura del progresismo. Pero lo han adquirido, repito, porque previamente había un enfriamiento, una tibieza de su relación con Dios. Si no fuera así,
Si el ir a misa no fuera solo una cuestión de precepto dominical, que si puedo no cumplo, sino si fuera la expresión de una necesidad inmensa de poder estar con el Señor, de poder comulgar, una necesidad inmensa de dar gracias porque estamos vivos, porque tenemos la familia, el trabajo que tenemos, una necesidad inmensa también de pedir ayuda para los nuestros, los enfermos, los que han fallecido, de pedir ayuda para poder encontrar un trabajo que hemos perdido. Si no fuera así, si el católico vibrara y creyera en Dios de verdad, la dictadura del progresismo, aunque te hubiera intentado meter el miedo, no habría logrado que tú, pudiendo ir, como está pasando, repito, en muchos sitios, no fueras a la iglesia. El silencio de los corderos que ni siquiera apoyan a los pastores que les defienden, ese silencio de los corderos que no defienden ni siquiera su libertad religiosa, su libertad de expresión, es un síntoma de un problema muchísimo más profundo, la tibieza espiritual. La pandemia ha venido a poner de manifiesto lo que ya estaba, a poner y a sacar a la luz lo que ya existía. Tibieza, tibieza, tibieza. No amor a Jesús, no agradecimiento al Dios que nos ama, sino tibieza, tibieza y excusas para hacer lo menos posible. Por eso la solución tiene que venir, por un lado, defendiendo nuestros derechos. No votar. Un católico no debería votar a ningún partido que esté aplicando esta dictadura del progresismo y recortando la libertad religiosa, que es un elemento esencial de la libertad, un elemento esencial de los derechos humanos. Pero sin embargo ahí están, y ellos lo saben, y saben que aunque sus pastores protestaran, muchísimos católicos no les harían caso. Y hablo no solamente de esos paganos bautizados que decía Benedicto XVI, sino que también me refiero incluso a los que van a misa. Hay que evitar salir de esta tibieza, y eso solo lo podremos hacer cuando volvamos a Cristo, cuando dejemos que nuestro corazón se llene del amor a un Dios que nos ama, cuando volvamos a arder en celo de amor por Dios y por su Iglesia. Si no lo hacemos así, qué fácil lo tienen nuestros enemigos para irnos separando poco a poco de aquel que es el objetivo de nuestra vida, o que debería de ser el objetivo de nuestra vida. Encender el fuego de nuevo en el corazón de los católicos. Una profunda renovación espiritual individual y colectiva. O eso, o la dictadura del progresismo no tardará en darnos, sino el golpe definitivo, porque eso no lo conseguirá nunca, si suficientemente fuerte como para meternos en nuestras casas y que ni siquiera protestemos porque no nos dejan salir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.